Hola, buenas tardes. Mi nombre es Frank Pérez. Otra vez más, juntos, para hablar de neurociencia y esta vez de cómo mejorar los resultados académicos gracias a la neurociencia. Hoy vamos a hacer un inicio de conferencia diferente porque vamos a llevar a cabo directamente un ejercicio que os contaré el porqué. Lo que vamos a hacer ahora es un ciclo de 10 respiraciones, ¿vale? Tienen que ser numeradas de 1 a 10 y vamos a inhalar por la nariz y vamos a exhalar por la nariz o por la boca, ¿bien? Es un ejercicio que permite mantener la concentración y sobre todo empezar para estar relajado y tener el cerebro atento. ¿Os parece? Venga, la de 1. Inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca o por la nariz. 1. Seguimos. Y exhalamos por la boca o nariz. 2. Y 3. Inhalamos por la nariz. Y exhalamos por la nariz o la boca. Cada uno a su ritmo. 4. Y exhalamos por la boca o nariz. 5. Sin ninguna prisa, cada uno a su tiempo. 5. Y exhalamos por la nariz o por la boca. 6. Siete. Y exhalamos por la nariz y la boca. 8. 9. Y exhalamos. Con este simple ejercicio de yoga nos permite estar concentrados y atentos a nuestra atención y a nuestra respiración. ¿Bien? Es decir, es muy importante hacer un orden cronológico, empezar cuando lo vas a hacer tú solo, que sea del 0, 1, 2, 3, y supongamos que no nos acortamos de que sigue por la cuarta, hay que empezar desde 0. Tiene que ser lineal del 1 hasta el 10 sin ninguna interrupción, ¿vale? Hay que saber que el cerebro, que nos iremos viendo más en profundidad gracias a la neurociencia, que el cerebro, ¿vale?, vive y respira, se alimenta de la respiración, ¿vale? A cuanto mayor aporte de oxígeno se le da al cerebro, mayor será la atención y la concentración y mucho más tranquilo estará el cerebro, ¿vale? Es muy importante aportar de manera consciente una respiración para poder calmar no solamente la mente, pero sobre todo el sistema nervioso, cosa que es que se encarga la neurociencia
de estudiar desde diferentes campos de la ciencia el sistema nervioso. Pues si os parece, vamos a empezar. A ver si me deja. Ahora, vale. Bien. Vamos a ver lo que es la unidad de vida, en este caso del cerebro, que es la neurona, ¿vale? En esta conferencia vamos a aprender las nociones básicas para entender de cómo funciona el cerebro, ¿vale? Para eso poder resetear conductas, incluso mejorar y potenciar la cognición, ¿vale? Es muy importante aprender y memorizar, es eso, es cambiar el cableado sináptico del cerebro. Ahora iremos viendo más adelante en qué consisten las sinapsis, pero resumiendo es lo que hay entre lo que separa de una célula a otra célula, ¿vale? Ese campo, como podéis ver aquí, que está conectado, es un cableado, ¿vale? Y cómo van sincronizándose célula a célula para poder expandir y hacer un mapa mental, ¿vale? La neurona o célula nerviosa es la unidad celular y funcional del sistema nervioso. La neurona recibe, procesa, elabora y distribuye la información en el mismo. En el cerebro humano se estima que existen 100.000 millones de neuronas. Estas neuronas reciben y establecen entre 1.000 y 10.000 millones de neuronas. Como podéis ver, la inmensidad de un cableado, ¿vale? De neuronas que están todas conectadas por sinapsis. Estas neuronas reciben y establecen entre 10 y 1.000 sinapsis cada una, lo que le da un número de entre 100 y 1.000 billones de conexiones sinápticas cerebrales. En resumen, las propiedades funcionales cerebrales son el resultado de las interacciones sinápticas múltiples y complejas que las neuronas establecen entre sí mediante circuitos específicos y vías nerviosas por donde fluye la información generada. No os preocupéis, ahora vamos a entrar un poquito más en detalle. Como podéis ver, allá arriba en la imagen es una célula y cómo hay patas, ¿vale?, que se van a conectar con otras células, que son las sinapsis, o dicho de otra manera, neurotransmisores. ¿Cómo funcionan los receptores sensoriales? ¿Vale? Eso tiene que ver con los 5 sentidos. Dicho de otra manera, es decir, cuando vemos algo, o leemos algo, o sentimos algo, o tocamos algo, o oímos algo, ¿vale? Esta información, ¿vale?, la va a transmitir por los receptores sensoriales que van a transformar esa información mediante electricidad, ¿vale?, que va directamente al cerebro y a la médula espinal, como podéis ver en la imagen de la derecha, a una velocidad de 320 kilómetros por hora. Os podéis imaginar la velocidad en cuanto vemos, por ejemplo, en este caso, algo, cómo entra por la retina esa información, cómo se transforma en electricidad y va por todo el cuerpo, primeramente, como os dije, al cerebro y a la médula espinal a la vez para provocar una reacción, ¿vale? De allí son la raíz biológica de las emociones, que iremos viendo un poquito más adelante cómo funcionan, ¿vale? Y hay que saber que casi todas, por no decir todas las emociones, tienen un componente y una raíz inconsciente, ¿vale? Muchas veces no sabemos lo que nos sucede, ¿vale? Iremos viendo luego con el paso de la conferencia de cómo hablaremos de los mapas mentales desde que nacemos, incluso dentro de cuando estamos en el vientre de la madre, ¿vale?, todas las reacciones que tenemos a raíz de la madre, por ejemplo, si fuma o come nerviosa, cómo afecta al feto y cómo empieza su sistema nervioso a desarrollarse. Y todo eso va creando mapas mentales, ¿vale? Una parte muy importante del cerebro, como podéis ver, está dividido en 5
lóbulos, pero para la atención y la concentración, vamos a ver por encima, de manera básica, el rol del lóbulo frontal, que es el que regula todas las funciones cognitivas superiores. Es muy importante esto tener en cuenta, ¿vale? Sirve esa parte del lóbulo frontal en las funciones cognitivas, que iremos viendo también luego, en las funciones ejecutivas, ¿ven? Que es la capacidad para la monitorización de tareas, la capacidad para seleccionar, planificar, anticipar, modular o inhibir la actividad mental, la selección, la previsión y anticipación de objetivos, la flexibilidad en los procesos cognitivos, la fluidez ideatoria, el control de la atención, que eso es muy importante, como vimos, la modulación, la inhibición y la selección, cosa que nosotros podemos regular e inclusive fortalecer y desarrollar como un entrenamiento deportivo para poder mejorar la atención. Luego está la formulación de conceptos abstractos y pensamiento conceptual, la memoria de trabajo, que la iremos viendo también luego, la organización temporal de la conducta, de ser dueño de sí mismo, ¿bien? La habilidad para anticipar de manera interactiva con otras personas, la autoconciencia personal y la conciencia ética. De hecho, a modo de apunte, lo que pretende la neurociencia es entender realmente lo que le pasa a uno, ¿bien? Y de forma individual. La otra parte del lóbulo frontal son las funciones ejecutivas, que son las responsables directas e indirectas de todas las funciones llevadas a cabo por el lóbulo frontal, que es la inteligencia, la memoria, el lenguaje, la flexibilidad mental, el control motor, la regulación de la actividad emocional, que es muy importante en la última parte, que lo veremos también un poquito más adelante, con la raíz biológica de las emociones. Pensamos que es un concepto espiritual, pero hay más bien una raíz biológica de lo que vimos, de la manera de interpretar lo que vemos, que oímos a través de los sentidos. Vamos a tener una interpretación y de ahí unos pensamientos, luego vamos a tener emociones y sentimientos, ¿vale? Es como tipo un proceso, ¿bien? Vale, hay que saber que el lóbulo frontal y el lóbulo temporal son los que tienen mayor implicación con la regulación y el control de las emociones, dado que son los que establecen mayor conexiones con el sistema límbico. Vale, creo que me he saltado, disculpe. Vale. Como vibras, ahí hay una parte que es muy importante, ¿vale? Para aumentar la cognición y con ello la concentración, la memoria, ¿ven? Que es la plasticidad cerebral. Hay que ver, como podéis ver en la imagen abajo a la izquierda, bueno, perdón, arriba, eso es una sinapsis, ¿vale? Un neurotransmisor, ¿vale? Así como podéis ver, hay dos partes que están separados por puntitos, ¿vale? La sinapsis no se tocan entre ellas, ¿vale? Es, como vimos antes, una neurona y hay unos axones, dendritas que se conectan con las células que están al lado, incluso puede estar bastante más lejos, ¿vale? Y se conectan entre ellas para hacer, como en la imagen abajo a la izquierda, que son unas ramificaciones entre células, ¿vale? La plasticidad cerebral, que vamos a ver cómo aumentarla, ¿bien? Es cambiar de autopista, ¿bien? Entre célula y célula, cambiar el sentido de cómo va. Así se pueden regular, aparte de las emociones, se pueden adoptar nuevos hábitos. Al final es cambiar, resetear, ¿vale? Así se resetea, de hecho, conductas y patrones mentales que son, por ejemplo, ineficientes. Ojo con el dato, ¿bien? En función del grado, ¿vale? Si son grados de un neurodegenerativo, ya estamos hablando de otro tipo, pero en general funciona de esa manera las ramificaciones que tenemos, ¿vale? Del sistema nervioso, cómo están conectadas, ¿vale? Si, por ejemplo, hay una célula que es un neurotransmisor, va a otra célula que está dañada, ¿vale? Pues ya no pasa la corriente entre célula y célula, que es la información, ¿vale? Que al final es electricidad. Lo que consiste en la plasticidad cerebral, ¿vale? Es crear nuevas conexiones, crear nuevas autopistas sinápticas dentro de la red
nerviosa. ¿Bien? La plasticidad del sistema nervioso, ¿vale? Es la capacidad de sufrir cambios permanentes. ¿Cómo? Adquiriendo nuevas habilidades, resultado de la experiencia, del aprendizaje, así como las lesiones o procesos degenerativos. Tú suponte, ¿vale? Eres matemático y aprendes un nuevo, eres matemático, todo lo que has aprendido, ¿vale? En este caso, la manera de titulación, bien, de estudios, ¿vale? Tienes un patrón, ¿vale? Referente a todas las matemáticas, ¿vale? Si aprendes un nuevo concepto o un nuevo aprendizaje, se va a crear otra nueva autopista sináptica, ¿vale? Lo que hace es aumentar la cognición, ¿bien? Vale. Estos cambios pueden afectar a la densidad y dinámica de los canales iónicos de membrana y al número de sinapsis, la plasticidad sináptica, y a la proliferación de nuevas dendritas, que son las ramificaciones que van de una célula a la otra, ¿vale? Que es ahí la plasticidad dendrica y los axones, la plasticidad neural. Bien, vamos a empezar con la atención, ¿vale? Que es muy importante tener atención. De hecho, hay estudios científicos y neurocientíficos que demuestran que cada día tenemos cada vez menos atención y concentración prolongada. ¿Por qué? Por el tema del sistema nervioso, todo lo que es las redes sociales, el WhatsApp, el Facebook, de estar pasando tanto tiempo en las nuevas tecnologías o estar despistado, ¿vale? Proviene de eso, ¿vale? El despiste, ¿vale? Es decir, no podemos estar quietos durante 5 minutos concentrados porque estamos pensando en cosas, es decir, tenemos la atención bastante débil, ¿vale? Hay diferentes atenciones, aquí he puesto unas cuantas, que es la atención selectiva, que es la capacidad para seleccionar y activar los procesos cognitivos sobre aquellos estímulos o actividades que realmente interesan, los que nos aportan y los que nos hacen quedarnos concentrando, anulando todo lo que es la información relevante. Por ejemplo, si estamos estudiando, no vamos a estar chateando con un amigo o con un familiar, ¿vale? Es decir, es la atención selectiva, que la veremos un poquito más adelante. Luego está la atención excluyente, que es la capacidad para producir una respuesta inhibiendo otras que no son relevantes para el logro de las metas. Es decir, estar concentrado, en este caso atento, y olvidar de todo lo demás. Luego está la atención sostenida, que es la motivación a pesar de la fatiga y de las distracciones. Al final es como un entrenamiento mental. Bien, es decir, estás en lo que estás y no estás ni viendo una revista mientras estudias o estás chateando o estás buscando información. ¿Bien? Luego está la atención dividida y la atención alternante. Muy importante, la patología de la atención, ¿vale? Los síntomas nucleares, que son, por ejemplo, la dificultad para mantener la atención, sobre todo la impulsividad, que es contraria a la reflexión, de tomarse tiempo para. Luego está la hiperactividad, que parece que no escucha cuando le hablan, ¿vale? Cuando te hablan, por ejemplo, como si estarías despistado, ¿vale? No estás atento a lo que te dicen, ¿vale? Y la incapacidad para seguir instrucciones. Es como en clase, ¿vale? Hay personas que tienen facilidades a retener todo el contenido sin luego poder repasar, sin poder repasar los apuntes, ¿vale? Sí. Eso puede ser personas que tienen esa facilidad de atención, de concentración y sobre todo de interés, pero están a lo que están, ¿vale? Están abiertos a estar escuchando atentamente para poder retener mejor, ¿vale? Luego están los síntomas no nucleares, por ejemplo, la baja autoestima, la ansiedad, la depresión, la agresividad, el fracaso escolar, conducta social, tiene que ver mucho con el tema de la atención, de no ser capaz de tener atención de forma prolongada, ¿vale? La atención tiene que ver con el procesamiento preferente de la información sensitiva, es decir, entre las imágenes, los sonidos y los sabores que llegan a nuestro cerebro, lo que hablamos de los receptores sensoriales que transforman esa información, ¿vale? Somos capaces de prestar atención selectivamente a una parte de la información y de ignorar el resto, ¿vale? Es decir, ser capaz, mediante un entrenamiento mental, ¿vale?, de poder
generar una atención prolongada y al 100%, ¿vale? Otro tema muy importante que es la concentración. Tal como podéis ver, la disciplina mental, es decir, no estar a la mínima, perder la concentración, ¿vale? Y estar pensando en otra cosa, ¿vale? La concentración es la activación e inhibición de la respuesta, ¿vale? Se necesita control cognitivo, lo que comentamos de mejorar, de desarrollar la parte cognitiva para resistir la aparición de la acción no seleccionada, ¿vale? La que se quiere, inhibición en la suspensión de respuesta, de los impulsos que hablamos, ¿vale? Inapropiadas, incorrectas, disciplina mental. Es muy importante llevar a cabo un entrenamiento, aparte de personal, pero sobre todo mental. A cualquier cosa, cualquier distracción, no le prestemos atención, ¿vale? Mucho tiempo. Luego iremos un ejercicio teórico práctico para llevarlo a cabo. Como os puse, es como un entrenamiento deportivo. Hay una cosa muy importante que lo veremos, que es la visualización creativa, que es ayudarse de la imaginación del movimiento en los deportistas que activa áreas que están involucradas en la planificación del movimiento. Es decir, imaginarse el movimiento que queremos hacer, ¿vale? Para poder llevarlo a cabo. Esa es la última instancia de la base neurofisiológica, en la que se basa el entrenamiento en imaginación, acordaros de la visualización creativa, muy utilizado en el ámbito del entrenamiento deportivo y en la rehabilitación. Si indagáis en las Open Class de CUP, bien, hay varias conferencias que he dado al respecto de neurocientíficos y que hablo bastante sobre la visualización creativa, cómo llevarla a cabo de manera eficiente. A modo de pista, ¿vale? Es como recrearse, como te gustaría que fuese un suceso o un examen o una prueba, ¿vale? Para que puedas lograr lo que te has imaginado antes con los 5 sentidos. La motivación. Muy importante también. El estudio biológico de la motivación ha llevado a definirla como el conjunto de factores neuronales y fisiológicos que inician, sostienen y dirigen una determinada conducta. ¿Bien? Volvemos al tema del entrenamiento mental deportivo. Yo quiero ser así y lo voy a lograr, ¿vale? De ahí lo que hablamos de los cambios sinápticos en las autopistas, ¿vale? Mediante los nuevos aprendizajes para poder resetear conductas, ¿bien? Los movimientos voluntarios son incitados para que tengan lugar motivados y así satisfacer una necesidad. Tal como decía Einstein, la motivación es una fuerza impulsora de la conducta, que es la fuerza más grande que existe en el universo. ¿Bien? Luego vamos a ver, la memoria. La memoria es un proceso cognitivo. O sea, acordaros de lo que hablamos del lóbulo frontal. Hay dos grandes tipos de memoria, la declarativa, llamada también la explícita. Es la que nos permite recordar de manera consciente a personas, objetos, lugares, hechos y acontecimientos. Está la memoria no declarativa, llamada también la implícita. Se manifiesta de manera automática, con poca actividad consciente, y se hace evidente la actividad motora diaria en la realización de pruebas. Nos permite retener en el cerebro habilidades, hábitos y comportamientos aprendidos, como montar en bici, vestirnos, ducharnos. Acordaros de las redes neuronales, ¿vale? Y cómo van, con el tiempo, la experiencia y el aprendizaje, cómo van creando autopistas sinápticas, ¿vale? Y luego está la memoria de trabajo. Se utiliza para mantener información online durante unos segundos y sirve como base para realizar actividades cognitivas básicas como la comprensión, razonamiento y resolución de problemas. Y la memoria en relación con el tiempo. Es decir, hay varios tipos de memoria relacionados con el tiempo, como la memoria a corto plazo, que mantiene el cerebro solo de manera temporal. Es decir, ¿qué has comido hoy? A mediodía, ¿vale? Luego está la memoria a largo plazo. Es el recuerdo de nombre de los padres, hermanos, amigos.
Y luego está la memoria de trabajo. La duración muy corta, nada, unos segundos. Y olvido de un número de teléfono, ¿vale? ¿Cuál es la finalidad? Vale. Es la capacidad de mantener la información sin esfuerzo, de minutos a horas. Teniendo gran capacidad, no se pierde por la distracción y requiere la modificación del cerebro mediante mecanismos de plasticidad sinápticas, de la formación de nuevas autopistas, ¿vale? Y sinapsis sinápticas. Es la memoria declarativa a largo plazo. ¿Vale? Es muy importante entender los mecanismos, ¿vale? De cómo funcionan en este caso los mecanismos fisiológicos, neurofisiológicos, ¿vale? El conocimiento, ya lo veremos luego, hace libre, ¿vale? Sí, cuanto mayor conocimiento, mejor se vive porque se puede poner en práctica los conocimientos. Entonces, teniendo previos, aunque sea básicos, de conocimientos de cómo funcionan esos sistemas, pues se permite reactivar, inclusive resetear, ¿vale? Modificar, modular, ¿vale? El sistema nervioso para hacer lo que sea nuestro aliado. De hecho, hoy en día los déficits y trastornos mentales contemporáneos tienen todos una raíz, ¿vale? Del sistema nervioso, de información que pasa entre célula y célula. ¿Bien? Tal como vimos en la frase de Einstein, que es la voluntad, que es una razón poderosa, un sentido de vida para lograrla todos los días, ¿vale? Es muy importante eso. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, que es la voluntad. ¿Ven? Para mí es una de las mejores citas que me han servido en mi vida, que es la voluntad, trabajar. Y todo se puede, hoy en día se puede lograr con lo que hablamos de la plasticidad cerebral, de las autopistas sinápticas. Y luego hay un libro, de los mejores libros que me he leído, que es Viktor Frankl, que es El hombre en busca de sentido. Resumiendo, es en la Segunda Guerra Mundial. Este señor era judío, ¿vale? Psiquiatra, ¿vale? Y lo que le salvó de la miseria, del hambre, de las torturas que le hacían es encontrar una razón del por qué vivía. ¿Vale? Es muy importante eso para recuperar la motivación y la voluntad, ¿vale? Para poder conseguir o salir del paso. ¿Vale? Es muy importante eso de encontrar sentido a la vida. Vale. Aquí os he puesto varios ejercicios prácticos. Uno, que ya lo hicimos al principio, que es muy importante. Cuando, por ejemplo, estás nervioso o estás inquieto, es muy importante calmar el cerebro y aportarle oxígeno. ¿Vale? Como vimos, una serie de 10 respiraciones seguidas y numerotadas de 1 hasta 10. Vuelvo a insistir porque es muy importante, porque eso os va a hacer trabajar la atención y la concentración. Es empezar haciendo una respiración, una segunda, una tercera y una cuarta. Y si no sabemos por cualquier despiste que sigue por el 5, es muy, muy importante empezar de 0 y llevarla a cabo hasta 10 de manera continua, ¿vale? Porque ese mero hecho de no recordarse, porque es una distracción, ¿vale? La falta de atención, de concentración, ¿vale? Es obligar a tu cerebro, a mediante tu fuerza de voluntad, ¿vale? Y tu mente, poder lograr contar de 1 al 10, ¿vale? Ahora mismo, párate. ¿Qué sientes? ¿Qué te pasa dentro? ¿Estás inquieto? ¿Estás nervioso? ¿Qué te pasa abajo? Pues eso es una sensación, es una emoción. Es importante aprender a descifrar las emociones que nos pasa para poder poner cartas en el asunto, ¿vale? Es decir, ¿cómo te sientes ahora mismo? ¿Vale? ¿Cómo funciona la mente con los pensamientos? Vale, tú imagínate, piensas en algo, voy a mover un poco la cámara para que me veáis. Imagínate que este dedo es un pensamiento, ¿vale? Pues ese pensamiento pasa por nuestra mente, ¿vale? Así, y una de dos. Si pensamos en él, este pensamiento nos va a llevar a otro pensamiento, y a otro pensamiento, y a otro pensamiento. Es como una película, ¿vale? Y en función de la naturaleza de los pensamientos que tenemos, ¿vale? De ahí
Porque claro, mientras estamos pensando en el pensamiento, no estamos en el ahora, en el aquí y en la ahora, ¿vale? No estamos atentos, no estamos concentrados, estamos dispersados, ¿vale? Y estamos pensando en eso, ¿vale? Y mientras tanto, inclusive perdemos vitalidad. Lo que hay que hacer con el control mental, cuando hay un pensamiento que nos pasa, ¿vale? Hay que dejarlo pasar, hay que verlo pasar, pero no juzgarle, no entrar en él, porque si nos paramos en él, nuestra mente ya está divagando, ya no está atenta, no está concentrada y no estamos en lo que tendríamos que estar ahora mismo, ¿vale? Podría estar yo pensando en otras cosas y no hacer la conferencia, ¿vale? Ya estaría perdido, estaría desconcentrado y me pondría incluso hasta nervioso, ¿vale? Es importante hacer una prueba, ¿vale? De dejar pasar los pensamientos, ¿vale? No juzgar ni prestar atención, ¿vale? Para eso hay unas prácticas de las mejores, ¿vale? Y por experiencia, que es la práctica de la meditación, ¿vale? Es muy importante lo que acabo de decir, de ver pasar los pensamientos, ¿vale? Y luego hay una raíz, ¿vale? Entender el por qué nos pasa eso. Pero bueno, ya os invito a ver las otras conferencias porque hablamos de psiquiatría, de psicología, desde el sistema nervioso, ¿vale? La práctica de Tai Chi, ¿vale? Y luego hay una cosa que es un veneno, que es el yo, ¿vale? Hay que saber que el egocentrismo, el narcisismo, es una prueba evidente de falta de seguridad en sí mismo, ¿vale? Porque necesitamos reforzarnos a nosotros mismos, ¿vale? Para poder ser o hacer, ¿vale? Es todo lo contrario. Pensamos que el egocentrismo es beneficioso para nosotros, ¿vale? Pero al final no, al final es todo lo contrario, ¿vale? Está bien tener un equilibrio, ¿vale? El ego en parte está bien, pero no pecar de ello, ¿vale? Es muy importante encontrar un equilibrio, ¿vale? Y luego os comenté lo de la visualización creativa, el neurofeedback para el deporte, aunque para esto también, para los resultados académicos también funciona, ¿vale? Como podéis ver, entrenamiento mental sirve para instruir al sujeto para que observando una situación específica de su tarea, por ejemplo, el deporte o un examen, intente disminuir o incrementar esas zonas cerebrales que se relacionan de algún modo con el rendimiento de su disciplina, es decir, rendimiento en este caso académico, ¿vale? Y deportivo. Vale. Hay una frase que me gusta mucho de Friedrich Hebel: te conocerás a ti mismo en cuando empieces a descubrir en ti defectos que los demás no te han descubierto, ¿vale? Es el autoconocimiento, ¿bien? Y la meditación ayuda mucho para este tipo. Es decir, la meditación aconsejo de tener una persona que te vaya guiando para poder mejorar la técnica de la meditación para que luego el día de mañana tú solo seas capaz de llevarlo a cabo. Bien, pues vamos a hacer un pequeño resumen y vamos a pasar a la ronda de preguntas. Vale, perdón. Aquí vimos el rol que tiene la neurona, cómo funciona, ¿vale? Cómo se crean las sinapsis, ¿vale? Entre células, ¿bien? Hay que saber que nuestro sistema nervioso se empieza a desarrollar a las pocas semanas de cuando nacemos, cuando estamos en el vientre, y todo lo que es el entorno, ¿vale? En este caso, más concretamente de la madre, ¿vale? El estrés, los nervios, la mala alimentación, ¿vale? Todo eso nos va afectando a nosotros siendo feto y se va construyendo el sistema nervioso, ¿vale? Son mapas cerebrales, mapas mentales. Cuando vemos una situación que nos recuerda algo, hay un mapa. De hecho, hay por resonancia magnética, bien, en la neuroimagen se ve en cada situación que padece una persona expuesta a esa interfaz cerebro-máquina, vemos cómo se encienden ciertas partes del cerebro, ¿vale? A ver, estamos en el comienzo, es decir, el cerebro es tan profundo, tiene tantas ramificaciones que todavía estamos lejos de entender realmente lo que nos pasa, ¿vale? Y en este caso en el sistema nervioso y las ramificaciones que tienen de células a células, ¿bien? ¿Vale? Como vimos, ¿vale? Hoy en día se puede cambiar el cableado sináptico del cerebro, como vimos, cambiar el sentido de ciertas autopistas,
¿vale? Si hay una autopista de una célula a célula que nos hace, por ejemplo, desconcentrarnos o tener impulsividad, ¿vale? Se puede reconducir esa autopista, crear unas nuevas autopistas, ¿vale? Para poder quitar un mal hábito. ¿Bien? Vimos la de millones que tiene el cerebro, el sistema nervioso en este caso, ¿vale? Luego el rol de las sinapsis y de los circuitos eléctricos. ¿Bien? Vale, aquí vimos de cómo interpretamos, no os dije algo, la epigenética es el estudio de cómo afectan a nuestros genes todo el entorno, ¿vale? Es decir, dicho de otra manera, el entorno, cómo nos afecta a nuestra salud, a la genética. Inclusive pueden haber mutaciones que saltan, ¿vale? Los genes, ¿vale? Aquí, como podéis ver, la parte de las emociones, la raíz biológica de las emociones y no espiritual, es decir, de cómo interpretamos las señales o los 5 sentidos del exterior y cómo procesa el cerebro esa información para poder tener cierta conducta de las emociones, ¿vale? Es decir, acordaros de que cuando vemos algo, por ejemplo, ¿vale? Que es lo visual, ¿vale? Esa información va al cerebro y a la médula espinal, que es el sistema nervioso, ¿vale? En sí, y cómo reacciona. ¿Bien? Eso se puede prevenir, pero bueno, es complicado. Es decir, yo al final no soy psicólogo ni soy médico, soy divulgador neurocientífico. Es decir, pongo a disposición de las personas el conocimiento para que puedan entender y para poder tomar cartas en el asunto para mejorar la cognición y resetear conductas. Bien, aquí vimos la parte importante del lóbulo frontal, ¿vale? Las funciones cognitivas, ¿vale? El lóbulo frontal, como podéis ver, es esto, ¿vale? Hay que tener cuidado cuando se golpea la cabeza o cuando hay accidente, porque al final es como una de las partes fundamentales del cerebro, sin quitar importancia ni mérito a los demás, ¿vale? Pero esta parte es muy importante cuidarla, por ejemplo, cuando nos dicen de poner un casco cuando andamos en bici o cosas de esas para prevenir ese tipo de lesiones, ¿vale? Porque suelen ser muchas veces irreversibles, ¿bien? Luego, las funciones ejecutivas, como vimos, la inteligencia, la memoria, el lenguaje, la flexibilidad mental, el control motor, la regulación de la actividad emocional, es decir, todo eso se puede mejorar, ¿vale? Se puede desarrollar, ¿bien? Sabiendo, claro, sabiendo las pautas a seguir para poder llevar a cabo ese mejoramiento de cognición, ¿bien? Muy importante el tema de las plasticidades cerebrales, de cómo se pueden reconducir conductas ineficientes en eficientes patrones mentales que hemos ido desarrollando y repitiendo a lo largo de todos esos años, siempre digo en función del grado, ¿vale? Entonces es muy importante eso, tener en cuenta el tema de la plasticidad a la hora también de la visualización creativa, cómo recrearse, cómo poder, gracias a la imaginación, poder reconducir o construir nuevos puentes sinápticos entre las células, ¿bien? Para poder, bueno, mediante el aprendizaje o nuevos conocimientos, ¿bien? Para poder no ampliar necesariamente, pero conectar células entre ellas, entre comillas, que estén bien, ¿vale? Que nos ayuden a vivir mejor, a estar más tranquilo, a no estar tan nervioso, a no padecer tanta ansiedad, a no ser depresivo, etc., a tener fobias también. Es decir, al final son patrones, cuando te sucede algo es un patrón mental, ¿vale? Y repite ese patrón, ¿bien? De ahí es donde se puede actuar desde la prevención y desde la raíz, como quien dice. Luego vimos el tema de la atención, de los que es un proceso cognitivo, diferentes tipos de atención, de cuál queréis vosotros mejorar y gracias a la visualización creativa y lo que vimos, poder potenciar cierta atención que la tengamos quizás no tan desarrollada, ¿vale? Pero hay que saber que todos los déficits y trastornos que hablamos están todos relacionados
con el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque al final estamos todo el día bombardeando de información y el cerebro y los receptores sensoriales, en este caso, que interpretan y transforman esa información, pues está colapsado. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo, por ejemplo, con el Facebook, o estamos con LinkedIn, o estamos con el WhatsApp, y sucesivamente, y al final pues llega un momento del cerebro que está colapsado, y de ahí el sistema nervioso y esa electricidad que pasa entre células se puede dañar. ¿Bien? Como vimos, la atención dividida, la atención alternante, la sostenida, que esta es la que una de las más importantes, que es la motivación, incluso estando fatigado y tener muchas distracciones, bien, es poder seguir enfocado en lo que estamos. Ya veréis, cuando empecéis, o ya sabéis, en la meditación, que a pesar de todas las distracciones, del ruido, de olores, incluso de bichos que están, ¿vale? Tú siempre estás con la mente enfocada en la respiración. ¿Bien? De ahí la magia de la meditación. Luego vimos la patología de la atención, ¿bien? Que es la dificultad para mantener la atención, la impulsividad, la hiperactividad, ¿vale? Tener la sensación de que no escuchamos cuando nos hablan, el tema de la ansiedad, depresión, la agresividad, la conducta social, incluso lleva a la baja autoestima. ¿Bien? Es decir, es ser capaz de manera selectiva, de manera consciente, ¿vale? Guiar nuestra atención en realmente lo que queremos. Y si hay una distracción, lo que vimos, lo de dejar pasar el pensamiento, depende de nosotros el tiempo que queramos, ¿vale? Porque vuelve a pasar esto, cuando hay un pensamiento, si es un pensamiento negativo, automáticamente y seguidamente nuestra conducta y nuestro ánimo va a ir bajando, ¿vale? Y sin embargo, si es un pensamiento positivo, nuestra autoestima y lo que es va a subir el estado de ánimo, ¿vale? Es decir, que estamos tipo en una cuerda floja en función de la naturaleza que tenemos, de los pensamientos. Bien, luego está el tema de la concentración, muy importante, la disciplina mental. Hay otra cosa también que aconsejo, es por ejemplo, cuando estás en un salón o en una sala tranquilo, ponerte una vela encendida enfrente y estar todo el tiempo posible y que se pueda solo enfocado en la llama, ¿vale? En la vela. Al final enfocas toda tu atención, tus 5 sentidos, en un punto que es la vela. Puedes poner un punto negro en la pared, ¿vale? Y estar enfocado en eso. Luego está el tema, la motivación. ¿Tienes hambre de conocimiento? Pues ese conocimiento, esa hambre, esa curiosidad imperiosa, lo que te hace es, aparte de crear nuevas sinapsis, autopistas, ¿vale? De la plasticidad cerebral, ¿vale? Es vivir mejor. Es decir, el conocimiento, como dije, hace libre y te permite salir de muchos problemas y sobre todo de enfermedades mentales, conociendo cómo funcionan los mecanismos y el cerebro. Vimos también la memoria, que es un proceso cognitivo. Hay 2 grandes tipos de memoria, la declarativa, la no declarativa, y la memoria de trabajo, y luego la que está en relación con el tiempo, a corto plazo, a largo plazo, y la memoria de trabajo. ¿Bien? Vale, vimos la frase de Albert Einstein y sobre todo el libro que os recomiendo mucho, además, que es El hombre en busca de sentido, ¿vale? Que es encontrar algo tipo una razón de vivir para poder seguir adelante a pesar de todo lo que nos rodea y lo que nos sucede. Luego, los ejercicios prácticos, como vimos, la visualización creativa, acordaros, en alguna conferencia, no recuerdo cuál, hablo de cómo llevar a cabo una eficiente visualización creativa, ¿vale? Con la imaginación, ¿vale? Es lograr algo como si ya lo tuvieras y recreando con los 5 sentidos para que sea más creíble todavía. Bien, bueno, pues si os parece, vamos a pasar a la ronda de las preguntas. Me ha parecido ver mucha gente de países distintos
como de Venezuela, de la República Dominicana. A ver, que está por aquí. Perdona, Fran, ¿tienes el micro deshabilitado? Sí, disculparme, sí, se había cortado. Vale. Como decía Grace, el tema del cómo se puede visualizar, para que os hagáis una idea, hace muchos años atrás, es el ejemplo que siempre propongo, los rusos eran los mejores y han sido durante décadas, ¿vale? Porque se recreaban antes de llegar a la competición, por ejemplo, en este caso de halterofilia, cómo el peso, cómo levantaban la barra, así, cómo levantaban, se imaginaban cómo sudaban, ¿vale? Con los 5 sentidos, se recreaban y cómo, o podía oír a la gente, a las de las gradas, cómo le aplaudían y cómo se ponía la medalla aquí, el efecto que le provocaba en la piel y todo eso, es decir, recrear una situación que te gustaría o un objetivo que te gustaría cumplirlo, ¿vale? Antes con la visualización creativa, ¿vale? Por ejemplo, un examen, es decir, cómo sería, es decir, no solo es positivo, pero en caso de contratiempos, es decir, cómo reaccionarías, es imaginarte todo lo que puede pasar, por ejemplo, en un examen, para que tú puedas reaccionar de manera tranquila para poder seguir, es decir, que no tengas ningún impedimento, ¿vale? A la hora, incluso, que te den la nota, cuando te entregan la nota, llamar a tu madre, oye, mira, va, que te dio un 9, qué bien, porque estás con el oído, estás hablando, ¿vale? Y recrear con los 5 sentidos. Vale. Así es, David Salazar, es decir, vivir el presente sin pensar en el futuro, que es origen de la ansiedad, ni en el pasado, que es el origen de la depresión. ¿Ven? Es importante hoy y ahora. Por eso es muy importante lo de la regulación emocional, entender la raíz, ¿vale? ¿Por qué te provocan eso? Y cómo reaccionar para no dejarte llevar. Acordarse de dejar pasar los pensamientos, ¿vale? Dejar no entrar en ellos, porque al final entras en ese bucle y te haces una película y mientras estás en esa película no estás en el momento presente y no tienes atención y no tienes concentración, incluso a la larga pierdes vitalidad. ¿Bien? Sí, Javier M., como dices, buenos hábitos. Es decir, es muy importante eso, los hábitos. El cerebro está capacitado para crear un nuevo hábito con 21 días seguidos, pero tiene que ser todos los días, ¿vale? Es decir, si voy a dejar de fumar, tiene que ser durante 21 días seguidos. Es decir, no uno, no, es decir, es disciplina incluso mental, ¿vale? Disciplina mental, cuando te pones un hábito hay que hacerlo todos los días durante 21 días. Ahí está la clave.
Saludos desde Chile, Venezuela, República Dominicana, Colombia. Vale, María Celeste, es muy me parece una muy buena pregunta. En relación a la neurociencia, ¿cómo desaprender? A ver, hay varias teorías. Según la mía, que creo que es la más lógica, el cerebro no desaprende, es decir, el cerebro aprende por encima, ¿vale? Acordaros de las autopistas sinápticas, van en un sentido. El cerebro es más inteligente, ¿vale? Que por una parte desaprender, volver a aprender y quedarse con el nuevo conocimiento. No, el cerebro va directo como una autopista. En cuanto cambia la autopista sináptica, ¿vale? Y automáticamente ya aprende por encima y se olvida lo demás. Evidentemente, la memoria es muy engañosa, hay que entenderla también cómo funciona, pero en general, ¿vale? El cerebro va directamente, ¿vale? Una cosa nueva cambia de una célula a otra célula y ya se queda ese nuevo conocimiento para siempre. Juan Sebastián Lopolito, a ver, doctor, no. Gracias por el halago, pero no, no soy doctor, ni psicólogo, ni médico, ¿vale? Soy un divulgador neurocientífico. Como dije, pongo a disposición de las personas el conocimiento para que sepan o entiendan cómo funciona el sistema nervioso, en este caso de la neurociencia, y el cerebro para poder vivir mejor y aliviar, ¿vale? Hombre, al final, Juan Sebastián, como dice, hay estudios que tengan relación para nuestro comportamiento. Vale, lo que hacía ahora mismo la medicina tradicional, bien, viendo la conducta, intentaban averiguar de cómo era el cerebro, ¿vale? Hoy en día, la nueva medicina y la parte de la neurociencia que le toca, ¿vale? Es entender el cerebro, cómo funciona, ¿vale? Para ver cómo se comporta. Es decir, al revés, ¿bien? Bien, se suma a todos. ¿Cómo se genera disciplina mental en adolescentes? Pues lo primero, de hecho, en Silicon Valley, que son los creadores de todas las tecnologías, del WhatsApp y todo eso, prohíben a sus hijos el uso de los teléfonos móviles o aunque sea restringido, ¿vale? Hoy en día, es decir, le damos un teléfono a un hijo y se puede tirar horas, es decir, no tiene control. Es muy importante, ¿vale? Es muy importante que tenga no disciplina, pero que tenga un control de horario, ¿vale? Porque si no, no hay ninguna manera, al final se pierde atención, se pierde concentración, se vuelven violentos, agresivos, y todo eso está relacionado con el sistema nervioso. ¿Eh? Vale, no sé por qué me parpadea la pantalla. A ver, denme un segundito. A ver. Y luego, pues disciplina, pues cuando, por ejemplo, están estudiando, hay que quitar los teléfonos, ¿sí? Hay que quitarlos o bloquearlos, es decir, cuando están en una tarea tienen que estar eh, atentos a eso. Hay varios ejercicios, por ejemplo, adolescentes, no hay edad, como digo siempre, para el tema de la meditación, pero al final es un recurso muy valioso el poder estar varios minutos, 10, 15 minutos, sin estar pensando en absolutamente nada y estar concentrando en la respiración, atento en cómo entra la respiración, cómo sale la respiración, ¿vale? Tal como vimos en el primer ejercicio a comienzos de la conferencia. A ver, disculpadme que no sé por qué me parpadea. Ah, mira, parece...
Estamos teniendo un pequeño problema técnico. Mira, aparece ahora. Uf, no mucho. Dulce María, pues sí, la concentración es un problema hoy con tanta distracción y es lo que hablamos, es decir, que nuestro cerebro está constantemente bombardeado de una infinita información y de todos los canales posibles, de todos los medios, tanto por teléfono, por las redes sociales, es decir, luego en la televisión también, luego cuando salimos a la calle, es decir, lo que hablamos también de lo de la epigenética, todo lo que está alrededor, incluso de la contaminación acústica, ambiental, cómo nos afectan los genes. ¿Bien? Es un problema muy grande el tema de la concentración y sobre todo en los jóvenes, pero no tanto en los jóvenes, sino también en los más mayores, con las enfermedades neurodegenerativas que vienen provocadas, por una parte se está en ello también por el tema de la genética, pero sobre todo a nivel de sistema nervioso. A ver. Hombre, de hecho, Betty me dice, ¿cómo puedes retirar el teléfono si recibes ahí clases por la situación laboral? Bueno, de hecho, hay estudios, incluso en Harvard, que van a volver a lo tradicional, que es al bolígrafo y al cuaderno, ¿vale? Porque sí, es más eficiente y se hace trabajar mucho más el cerebro. Ahora cada vez con las facilidades y en un clic que nos ofrecen las tecnologías y la inteligencia artificial, cada vez, hablando mal y pronto, cada vez vamos a ser más tontos, en el sentido que cada vez vamos a tener menos capacidad de poder usar realmente la mente, ¿vale? Y la cognición, ¿vale? Si nos lo dan todo hecho. ¿Bien? Luego ya, dependiendo de los horarios, ¿vale? Donde se está más concentrado dependiendo de las personas. Por eso que es muy importante también tener conocimientos, por ejemplo, autoconocimientos, en mi caso, tengo más concentración y tengo más vitalidad por la mañana, ¿vale? Otras personas son más bien de noche, donde tienen más capacidad de retención y de concentración, ¿vale? A la hora de estudiar, por ejemplo. Eso depende de cada persona. La degradación neuronal no viene por falta de razonamiento, puede ser más bien por la falta del uso, ¿vale? De no intentar aprender cosas nuevas o de trabajar la memoria, el lenguaje, la falta de la parte social también, y luego que las neuronas, bueno, pues con el paso del tiempo, bueno, cada vez se van anulando, se van muriendo, ¿vale? Pero no hay edad para estudiar, para crear nuevos hábitos, para crear nuevas autopistas, para trabajar la cognición, las funciones ejecutivas, evidentemente con la edad es más difícil, pero no es excusa. Es decir, se puede estudiar hasta los 90, hasta los 100 años, ¿vale? Aunque se tenga algo menos de memoria, ¿vale? Porque todo eso con la edad va empeorando, pero se puede seguir haciendo. Eso lo de la edad que te impide hacer muchas cosas, no es verdad, ¿vale? No hay edad para adquirir nuevos conocimientos, para trabajar la atención, para trabajar la concentración, para estar más atento. ¿Bien? Bueno, pues ha sido todo para hoy. Gracias a todos por haberme seguido. Me podéis seguir en las otras Open Class,
¿vale? De la Universidad CEUPE, ¿vale? La neuroeducación empresarial. Podéis ver, luego si no está mi página web, www.el número 1enventas.com, sino en las redes sociales, en LinkedIn. Bien. Vale, pues eso ha sido todo. Gracias por vuestra generosidad, perdón, y hasta pronto. Adiós.